Buenas tardes, a continuación le vamos a hablar del liderazgo y de las teorías del liderazgo. Nuestro grupo está conformado por Daniel Mar Montilla, Matilde Bielma, Edelwey Rodríguez y mi persona Jesús Ugarte. Ahora bien, el principio del liderazgo es fundamental ya que las personas tienden a seguir a los que desde su punto de vista le ofrecen un medio para satisfacer sus metas personales. Cuanto más comprendan los gerentes qué es lo que motiva a sus subordinados y cómo operan estos motivadores, y cuanto más ofrecen esta comprensión al realizar sus acciones generales, más probable es que sean líderes eficaces. El liderazgo y la comunicación. Para ser un verdadero líder debe existir una buena comunicación y su forma de decir las ideas. Los líderes más eficaces saben manejar las emociones propias y de sus colaboradores, porque comprenden que su eficacia no depende solo de lo que dicen y hacen, sino del modo en que lo hacen. Componentes del liderazgo. Los líderes miran al futuro, inspiran a los miembros de la organización y tratan el curso de la misma. Los directores ejecutivos de la Chrysler y de la General Electric, así como de Bill Gates de Microsoft, proporcionaron la visión de sus compañías. Los líderes deben vivir y cimentar los valores, intereses por la calidad y la honestidad, por asumir riesgos calculados y por los empleados y clientes. Cualquier grupo que opere casi a la totalidad de su capacidad está encabezado por una persona con destrezas en el arte del liderazgo. Esta habilidad parece ser una combinación de al menos cuatro componentes importantes. Estos son: 1. La capacidad de utilizar el poder con eficacia y de manera responsable. 2. La capacidad de comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas motivadoras en distintos momentos y en diferentes situaciones. 3. La capacidad de inspirar. Y por último, el cuarto, la capacidad de actuar para desarrollar un clima propicio, despertar motivaciones y hacer que respondan a ellas. Voy a dar una breve explicación de cada uno de los componentes del liderazgo. El primer componente del liderazgo es el poder de eficacia y tener responsabilidad. El segundo es una comprensión básica de las personas. Como en todas las prácticas, una cosa es conocer la teoría de motivación, los tipos de fuerza de motivación y la naturaleza de un sistema de motivación. Y otra es ser capaces de aplicar estos conocimientos a las personas y situaciones. Un administrador o cualquier otro líder que al menos conoce el estado actual de la teoría de motivación y que comprende sus elementos. Estarás consciente de la naturaleza y fortaleza de las necesidades humanas y será más capaz de definir y diseñar formas de satisfacerlas y administrarlas para obtener las respuestas deseadas. El tercer componente del liderazgo es la rara habilidad de inspirar a los seguidores para que apliquen todo su potencial a un proyecto. Si bien la utilización de motivadores parece concentrarse en los subordinados y en sus necesidades, la inspiración proviene de los directores del grupo, quienes quizás tengan cualidades de carisma y atractivo, que despierten la lealtad, la devoción y el fuerte deseo por parte de los seguidores de promover lo que ellos quieren. No es cuestión de satisfacer necesidades, sino de dar apoyo desinteresado a un líder elegido. El cuarto componente tiene que ver con el estilo del líder y el clima organizacional que desarrolla la fuerza de motivación. Depende en mayor grado de la expectativa, la recompensa percibida, la cantidad de esfuerzo que se estima necesario a la tarea a realizar y otros factores que son parte del ambiente y clima organizacional. La comprensión de estos factores motivó mucho a investigadores sobre el comportamiento del liderazgo y el desarrollo de varias teorías pertinentes. El liderazgo de Gandhi. Varios especialistas señalan que Mahatma Gandhi, uno de los líderes más importantes del siglo XX, cumplió tres aspectos importantes del liderazgo. Uno, detectó la fortaleza de sus enemigos y las transformó en débiles para aprovechar esas áreas de oportunidad. Y sabía que solo el gobierno británico producía sal. Y para demostrar que todos los indios tienen derecho a explotar los recursos naturales, encabezó una marcha de 350 kilómetros hasta el mar, de donde trajo agua salada. 2. Consideró que los retos lo ayudaban al logro de su meta. Siempre mantuvo una actitud de hacerlo o morir y estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.
Un ejemplo son los prolongados ayunos que realizaba como protesta. 3. Siempre buscó sus objetivos, siempre sus propios principios, creyó que el principio de no violencia era el método ideal para liberar su país de Gran Bretaña, y este le ayudó a motivar a que los otros indios simpatizaran con él el movimiento y se integraran a él. Gandhi nunca abandonó sus principios, pero pudo adaptar sus estrategias a cada uno de los nuevos retos que se le presentaban. Línea de tiempo de recursos humanos y liderazgo. Inicio. Con el uso de la razón, el ser humano busca satisfacer sus propias necesidades. En la Edad Antigua se proponen fundamentos organizacionales evidentes en la Iglesia, las tribus, el Estado e incluso el poder militar. Edad Media. Se produce una reforma en la estructura comercial que permitió guardar la información de las organizaciones. Edad Moderna. Los objetivos fueron fundamentados en saber elegir, adiestrar a las personas y especializar de acuerdo a una función. Revolución industrial. División de tareas como principio fundamental. Época contemporánea. Winslow dividió cada tarea en componentes y disminuyó la jornada laboral a 8 horas. Fayol mejoró la estructura para las personas en las organizaciones con sus principios de planeación, organización, dirección y control. Mayo y Ruckelsberger demostraron que el mejor clima para la organización es igual a mejorar la calidad personal. Finalmente, Abraham Maslow reconoce que cada individuo cuenta con necesidades. Gracias a esto, algunas de las industrias comienzan planes de desarrollo o de beneficio al empleado. En la actualidad, las nuevas tecnologías cuentan con mejores métodos de defensa para el trabajador, opciones de promoción como el plan de carrera dentro de las organizaciones, capacitaciones enfocadas a la mejora continua e incluso el desarrollo del empoderamiento a través de sesiones de coaching. Línea de tiempo de recursos humanos y liderazgo. Inicio. Con el uso de la razón, el ser humano busca satisfacer sus propias necesidades. En la Edad Antigua se proponen fundamentos organizacionales evidentes en la Iglesia, las tribus, el Estado e incluso el poder militar. Edad Media. Se produce una reforma en la estructura comercial que permitió guardar la información de las organizaciones. Edad Moderna. Los objetivos fueron fundamentados en saber elegir, adiestrar a las personas y especializar de acuerdo a una función. Revolución industrial. División de tareas como principio fundamental. Época contemporánea. Winslow dividió cada tarea en componentes y disminuyó la jornada laboral a 8 horas. Fayol mejoró la estructura para las personas en las organizaciones con sus principios de planeación, organización, dirección y control. Mayo y Ruckelsberger demostraron que el mejor clima para la organización es igual a mejorar la calidad personal. Finalmente, Abraham Maslow reconoce que cada individuo cuenta con necesidades. Gracias a esto, algunas de las industrias comienzan planes de desarrollo o de beneficio al empleado. En la actualidad, las nuevas tecnologías cuentan con mejores métodos de defensa para el trabajador, opciones de promoción como el plan de carrera dentro de las organizaciones, capacitaciones enfocadas a la mejora continua e incluso el desarrollo del empoderamiento a través de sesiones de coaching. Las teorías del liderazgo se centran específicamente en los rasgos y comportamientos de los líderes. Estas se dividen en clásicas y modernas. Las teorías clásicas del liderazgo sugieren que ciertos rasgos o comportamientos pueden hacer que una persona sea un líder efectivo. Entre ellas tenemos la teoría del gran hombre, la teoría de los rasgos, la teoría del comportamiento y la teoría contingencial. La teoría del gran hombre fue escrita por el ensayista y filósofo escocés Thomas Carlyle. Surgió en el siglo XIX. Se formula alrededor de algunas figuras militares, masculinas por supuesto, que fueron decisivas para el transcurso de la historia.
Los grandes líderes poseen características innatas y rasgos de personalidad único que los distingue de los demás. Hace énfasis en las cualidades inherentes como carisma, inteligencia, visión y determinación. Los grandes líderes aparecen cuando más se les necesita, para convertirse en los cimientos sobre los que se construye la historia. Esta teoría se centra en el líder individual y sus características, en lugar del contexto o la situación, y se ha concebido a lo largo de la historia, a menudo asociando el liderazgo con figuras heroicas y carismáticas, dejando de lado otros factores importantes como el equipo, la organización y los objetivos. Para definir el liderazgo, esta teoría se centra específicamente en los rasgos como la inteligencia, la confianza en sí mismo, la comunicación efectiva, etc., los cuales ayudan a diferenciar entre líderes y no líderes. Según la teoría del rasgo, las personas heroicas o influyentes se convierten en líderes poderosas. Ralph Stoddil, uno de los principales defensores de esta teoría, explicó que el carisma es uno de los rasgos de liderazgo más significativos. Según él, un líder debe tener motivación para asumir responsabilidades y completar tareas, responsabilidad de asumir los riesgos y ofrecer resolución de los problemas, persistencia para alcanzar los objetivos, autoconfianza, disposición para aceptar las consecuencias y capacidad para influir en el comportamiento de otras personas. Estos rasgos de liderazgo se pueden identificar y medir como extroversión, responsabilidad, apertura y empatía. Esta teoría propone que algunas personas nacen con cualidades innatas que la convierten en líderes naturales. Entre las características que la teoría de los rasgos definen a un buen líder, tenemos la inteligencia, la integridad, la confianza en sí mismo y la capacidad de comunicación. Estas características pueden ser aprendidas y desarrolladas. En la teoría del estilo y el comportamiento, podemos decir que esta teoría se enfatiza en cómo actúan y se comportan los líderes. Se centra en dos aspectos: el comportamiento durante las tareas y en la relación con los demás. Los líderes deben enfocarse en el logro de objetivos, a la vez que mantienen relaciones interpersonales positivas con los miembros de su equipo. Se centra en lo que hacen realmente los líderes. Analiza cómo se comunican, toman decisiones y tratan a su equipo. Es FIRE. Liderazgo autocrático. El líder tiene completa autoridad y control sobre la toma de decisiones. El liderazgo democrático es donde el líder busca la opinión de los miembros del equipo. Y en el liderazgo del estilo laissez-faire, los miembros del equipo son lo suficientemente hábiles como para que el líder les delegue el trabajo y tienen capacidad de decisión. En la teoría de las contingencias, se dice que esta teoría fue creada en 1969 por Paul Hersey y Ken Blanchard. Explica que no existe un estilo de liderazgo único para todos. Esta teoría sostiene que los enfoques y estilos de liderazgo se adaptan dependiendo de varios factores en una organización. Los líderes deben evaluar la situación, ajustarse al entorno y, en consecuencia, aplicar técnicas de liderazgos efectivas. Hola, mi nombre es Matilde y continuando con el orden de ideas les voy a hablar acerca de las teorías modernas del liderazgo, entre las cuales están la teoría transformacional, la teoría transaccional y la teoría situacional. Liderazgo transformacional. Se enfoca en inspirar y motivar a los seguidores. Es un enfoque de liderazgo que acuñada por James McGregor Burns en su libro 1978 Liderazgo. La teoría enfatiza la importancia que los líderes pueden crear
un cambio significativo apelando a los valores y necesidades de sus seguidores. En su esencia, el liderazgo transformacional se trata de crear una visión para el futuro y alentar a los seguidores a trascender sus intereses personales a beneficio de la organización o una causa mayor. El liderazgo transformacional se caracteriza por 4 componentes claves. El primero, una influencia idealizada. Es aquella la que genera el líder en su equipo, puesto que se muestra como un modelo a seguir, un ejemplo, y su forma de ser, él siempre muestra una forma de ser leal, con mucha ética, con gran profesionalismo, lo cual despierta la admiración y respeto de sus integrantes de equipo. Otro componente es la motivacional inspiracional. Es aquella la cual el líder despierta en cada uno de su equipo. ¿Para qué? Para que ellos se centren en una visión a futuro y se puedan inspirar y así motivarse cada día más para hacer mejor su trabajo. También tenemos la consideración individualizada. Este liderazgo tiene algo en particular y es que el líder se relaciona mucho, especialmente con cada uno de los miembros del equipo, lo cual hace que ese personal se sienta en confianza con su líder, además de sentirse querido, se puede decir estimado, y así él puede prestar mejor servicio ya que se identifica y se hace más fuerte, se hace más parte del equipo. También tenemos la estimulación intelectual. El líder siempre va a estimar a su equipo para que cada día se prepare más intelectualmente y así pueda brindar mejores conocimientos y se pueda realizar más profesionalmente, pues ya que si la persona hace mejor su trabajo, pues tiene mejor ganancia la organización y más garantizado su trabajo. Fortalezas y críticas del liderazgo transformacional. Dentro de sus fortalezas está el mayor compromiso de los empleados, aumento de la innovación, relaciones más fuertes, cultura organizacional positiva. Críticas. Sobreénfasis en el líder, potencial de manipulación, no aplicable universalmente. Explicando un poco las fortalezas, pues nos damos cuenta que el mayor compromiso de los empleados es al saber que son tomados en cuenta, que sus ideas son tomadas en cuenta, que su líder los escucha para innovar cada día más en la organización, pues ellos sienten más compromiso con la organización, lo cual hace y brindan mayor desempeño en la realización de sus tareas. Una de las críticas es el sobreénfasis en el líder, el cual quiere decir que muchas veces el líder al recibir tanta admiración y eso puede de repente crecerse un poquito, sería la palabra o enorgullecerse puede ser, o de repente que el empleado ya lo vea como que mucha adulación al líder y él pues al empleado pues ya se pueda sentir menos y eso pues le puede afectar emocionalmente. Otro liderazgo de la teoría moderna es el liderazgo transaccional, el cual se enfoca en recompensa y castigos. Esta teoría se basa en la idea que los líderes proporcionan estructuras claras y recompensas para los miembros de su equipo, lo que a su vez los motiva a alcanzar objetivos específicos. Componentes clave: recompensa contingente y gestión por excepción. La recompensa consiste en motivar a través de incentivos, bonificaciones a su equipo para que cada día realice un mejor trabajo. La gestión por excepción se refiere a monitorear el rendimiento del trabajador para así ver y estar seguro de que el trabajador esté haciendo un buen trabajo y muchas veces intervenir cuando sea necesario. Fortalezas y críticas del liderazgo transaccional. Dentro de las fortalezas podemos nombrar la claridad y estructura, la motivación a través de las recompensas y eficiencia en las tareas rutinarias. Las críticas está la falta de innovación, ya que como los trabajadores saben que no se van a apreciar sus ideas o sus críticas, o sus sugerencias para mejorar algo, no hay la posibilidad de innovar
en dicha organización. El compromiso limitado de los trabajadores. Hay un compromiso limitado ya que saben que al cumplir su tarea ya con eso están o se sienten satisfechos. Aplicación práctica del liderazgo transaccional. Se aplica en equipos de venta, manufactura y producción, servicio al cliente, gestión de proyectos, capacitación y desarrollo. Los trabajadores en equipos de venta, al recibir una comisión, ellos se esfuerzan un poquito más y esto pues hace que el liderazgo transaccional se aplique de esta manera, ya que ellos trabajan por una recompensa. En la manufactura y producción, pues cada uno de ellos tiene un objetivo, en particular un objetivo estándar a realizar en cuanto a producción, lo cual los trabajadores deben cumplir con esa meta. Y vamos a hablar también de liderazgo situacional, el cual es la adaptación del estilo según las circunstancias, desarrollada por Paul Hersey y Ken Blanchard. A finales de la década de 1970, la teoría del liderazgo situacional se basa en la premisa de que el liderazgo efectivo depende del nivel de madurez de los seguidores. Los líderes situacionales se esfuerzan por impulsar los resultados respondiendo al qué y el cómo de un proyecto, desarrollar personas y grupos de trabajos adecuados, establecer relaciones y motivar a los empleados, reconocer cuando hay que adaptar los estilos de liderazgo a lo largo del tiempo. Los 4 estilos de liderazgo situacional desarrollados por Blanchard y Hersey son contar y dirigir, que consiste en darle las direcciones y directrices a los empleados, explicarles qué actividad deben hacer y cómo deben hacerla. Venta y asesoramiento. Esto quiere decir que ellos le incentivan a que el mismo empleado pueda aplicar sus propias estrategias, puedan hacer caso a sus mismas sugerencias. Es decir, que si ellos tienen una idea y lo pueden hacer de una mejor manera, lo que ya se le ha explicado, lo pueden hacer. Tienen la libertad de hacerlo. Participación y apoyo. En el gerente o el líder les da un poco más de libertad para que ellos puedan desempeñar su labor y sí los monitorean, pero no tan cerca, ¿sí? Les dan ese voto de confianza para que ellos puedan ejercer y realizar su labor. Y delegar. Delegar es ya el último estilo en este liderazgo, ya que ya ahí sí se le da toda la responsabilidad con respecto a la tarea o el cargo que se le estipule. Muchas gracias. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Danielmar Montilla y voy a hablar un poco sobre los ejemplos de los líderes exitosos y sus aportes. Angela Merkel, su teoría aplicada fue el liderazgo democrático y el liderazgo situacional. Entre sus principales aportes está que como canciller de Alemania gestionó eficazmente varias crisis globales, promovió la unidad europea, impulsó políticas de cambio climático y energías renovables y mantuvo la estabilidad económica de Alemania, convirtiéndola en una potencia económica global. Su liderazgo calmado y basado en el consenso dejó un legado de pragmatismo y resiliencia en la política mundial. Ahora bien, con respecto al señor Winston Churchill, su teoría aplicada fue el liderazgo carismático. Entre sus principales aportes es que como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para mantener la moral británica. Su habilidad para comunicarse de manera inspiradora y su determinación inquebrantable ayudaron a unir a la nación en tiempos de crisis. Sus discursos motivacionales se convirtieron en un símbolo de resistencia y de esperanza. Ahora bien, con respecto a Martin Luther King, su teoría aplicada fue el liderazgo transformacional. Entre sus principales aportes lideró el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, luchando por la igualdad racial mediante protestas que no fueron violentas. Su famoso discurso I'll Have a Dream inspiró a millones y catalizó cambios legislativos significativos,
como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965. Su legado continúa influyendo en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Nelson Mandela. Entre sus principales teorías aplicadas fue el liderazgo servicial y transformacional. Entre sus principales aportes fue que jugó un papel crucial en la eliminación del apartheid en Sudáfrica. Como primer presidente negro del país, promovió la reconciliación y la unidad entre las diferentes razas. Su enfoque en el perdón y la justicia restaurativa ayudó a sanar una nación dividida. Mandela es recordado como un símbolo de resistencia y lucha pacífica contra la opresión. Cada uno de estos líderes no solo aplicó teorías de liderazgo, sino que también dejó un impacto duradero en la historia y en sus respectivas sociedades. Sus aportes continúan sirviendo de inspiración para líderes actuales y futuros. La importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo actual. En el liderazgo moderno, la inteligencia emocional es crucial. La inteligencia emocional implica la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Los líderes con alta inteligencia emocional pueden construir relaciones más fuertes, gestionar conflictos de manera más efectiva y crear un ambiente de trabajo positivo. Algunos aspectos relevantes acá es que los líderes empáticos comprenden las necesidades y sentimientos de sus equipos, lo que fomenta la confianza y la lealtad. Otro aspecto a considerar es la autogestión. La capacidad de controlar las propias emociones permite a los líderes mantenerse calmados, bajo presión y tomar decisiones racionales. La conciencia social es aquella donde se entienden las dinámicas organizacionales y pueden navegar en ellas de manera efectiva, los que son líderes. Las habilidades interpersonales es aquella capacidad de comunicarse de manera efectiva y construir relaciones sólidas. Es fundamental para el éxito del liderazgo. Ahora bien, algunas reflexiones finales sobre cómo aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. El autoconocimiento. Desarrollar un entendimiento profundo de nuestras propias emociones y reacciones es el primer paso hacia una mejor autogestión y empatía. La comunicación efectiva. Practicar la escucha activa y la comunicación clara puede mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. La gestión de conflictos. Aplicar técnicas de resolución de conflictos basadas en la empatía y la inteligencia emocional puede ayudar a mantener la armonía en nuestras interacciones diarias. La inspiración y motivación implica utilizar principios de liderazgo transformacional para inspirar y motivar a quienes nos rodean, lo que puede conducir a un cambio positivo en nuestras comunidades.